El doctor Samuel Pagan dice acerca de esto lo siguiente, dice: la felicidad plena se relaciona con las actitudes de fraternidad que se manifiestan entre dos personas, dos grupos o dos naciones. La unidad no es un extra optativo para disfrutar la bendición divina, sino un requisito indispensable. Samuel Pagan dice: el fundamento de la felicidad plena y abundante es la solidaridad. El Salmo 133 es un salmo que exalta el amor fraternal, la unidad entre hermanos. Y nuestro primer punto de estudio esta noche es el siguiente: la base de esa armoniosa comunión es un reino inconmovible. El primer versículo dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Bueno es fructífero, es abundante, es feliz. Agradable es placentero. Juntos significa completos al mismo tiempo. Y armonía nos habla de unidad en la doctrina y en el afecto fraternal. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 nos invita a esforzarnos para perseverar o preservar en la unidad que el Espíritu Santo nos da como iglesia. Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Requiere un esfuerzo de nosotros, requiere intencionalidad de parte de los creyentes. Ahora, cuando habla de juntos, esto evoca, o el texto como tal, el salmo, los 3 versículos de este salmo, están haciendo memoria de un evento importante en la vida del rey David. Quiero mencionar, en primer lugar, antes de desarrollar todo lo que quiero decirles, compartirles esta noche respecto a este tema, que es muy especial, quiero remontarme rápidamente al primer libro de Crónicas. Que me acompañe, por favor, usted al primer libro de Crónicas en el capítulo 12, en los versículos 18, 22 y 40. Primer libro de Crónicas 12, 18, 22 y 40. Recuerde que estamos subrayando la palabra juntos. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. El versículo 18 del primer libro de Crónicas 12 dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo: tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Luego, en el verso 22 dice: porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Y el versículo 40 dice: también los que estaban cerca de ellos y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas, pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente, que dice, había alegría en Israel. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esta unidad la produce el Espíritu de Dios. Ustedes vieron que esto comenzó cuando el Espíritu de Dios viene sobre Amasai y él declara
junto con todos los hombres que están llegando para ayudar a David, para que él sea entronado como rey de toda la nación de Israel, ellos empiezan a decir: tuyo somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Si usted ve el detalle en el versículo 1, el texto dice cuán en dos oportunidades. Cuán es un adverbio exclamativo que se utiliza para poner énfasis en algo que expresamos y solamente se usa con un adjetivo. Por eso dice cuán bueno, bueno es adjetivo, cuán agradable, agradable es otro adjetivo. Y está poniendo énfasis en algo el salmista. Este cuán, como les dije hace un momento, se refiere a la felicidad del rey David, a la felicidad de toda la nación de Israel, cuando David fue ungido rey sobre Israel y Judá. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y vamos a mirar versículos 1 hasta el 5. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, ¿cómo dijeron? Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Este evento que está ocurriendo aquí en 2 Samuel 5, el segundo libro de Samuel 5, que es evocado por el Salmo 133, es un evento que se refiere al reino vacilante dentro de lo que se conoce como las etapas del reino que Dios prometió desde Abraham para su pueblo. En Mateo capítulo 1, versículo 17, Mateo capítulo 1, versículo 17, todo el capítulo 1 es una descripción de todas las generaciones de la genealogía desde Abraham hasta Jesucristo. Y esa descripción de esa genealogía allí resume las etapas en las que se fue cumpliendo la promesa de Dios acerca del reino de Dios para su pueblo. Y en el verso 17 las comprime. Verso 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿cuántas? 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El tema principal de Mateo es el reino de los cielos. Y la genealogía que vemos descrita allí en el capítulo 1 nos muestra la promesa de ese reino. Usted la puede estudiar con detalle en su casa. La genealogía en ese capítulo nos muestra la promesa dada por Dios acerca de este reino. Y por eso Mateo comienza con esta genealogía. Ahora, las épocas de la promesa del reino hasta el cumplimiento perfecto del verdadero rey en la promesa de Jesús son 4. Entonces, no se vaya a perder, quédese ahí en Mateo 1:17, porque decía el texto: desde
Abraham hasta David son 14 generaciones. A eso se le llama reino venidero. El anuncio, el anuncio de una promesa de un reino que vendría desde Abraham, dice, hasta David. 14 generaciones, Mateo 1:17. Esto es reino venidero. Ahora, desde David hasta Babilonia, hasta el cautiverio o la deportación a Babilonia, son otra vez 14 generaciones, y a esto se le llama el reino vacilante. Y vacilante quiere decir inestable o que tiene una falta de equilibrio y firmeza. Y luego van las generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, y a esto se le conoce como el reino vacante. ¿Sí? Y a partir de Jesucristo, eso es el reino verdadero. ¿Ok? ¿Lo tenemos? ¿Me sigue? No se ha perdido, ¿cierto? Vamos a estudiar este salmo con seriedad. Al reino vacilante, que fue la época del reino de David, que duró ¿cuántos años? 40 años. A esa época, a ese tiempo del reino prometido de Dios, en la persona de David se le llamó el reino, se le llama el reino vacilante. A ese reino le hacía falta estabilidad, porque vacilante quiere decir que es inestable, que le falta equilibrio y firmeza. Le hacía falta estabilidad, equilibrio, firmeza, porque ese reino de David apenas era una sombra del verdadero y mejor reino que tendría su total cumplimiento en la persona de Jesús. Aunque los hombres de todas las tribus de Israel le dijeron a David, como lo leímos en 2 de Samuel 5, henos aquí, David, hueso tuyo y carne tuya somos. Ese pacto con el nuevo rey de Israel era inestable y sin firmeza para permanecer, porque la iniciativa de ese pacto era humana. Y el rey de ese reino, David, no podría hacer lo que haría el mejor y verdadero rey Jesús por su pueblo en el futuro. Por eso es vacilante esa época del reino prometido por Dios. Porque David no podría cumplir con la totalidad la promesa del reino de Dios o del reino de los cielos, que es el énfasis del Evangelio de Mateo. Por eso es que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículos 25 al 32, acerca de Jesús, el mejor y verdadero rey. Él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Dice: porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero dice Pablo, hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué el reino de David es vacilante? ¿Por qué no es firme, no es estable y no puede permanecer para siempre, aunque se le promete esa permanencia y esa durabilidad? Muchas veces lo encontramos en el texto bíblico, pero no está apuntando a David en realidad, sino al hijo de David, a la descendencia de David, al verdadero rey, al mejor rey, al rey eterno, que sería Jesucristo.
Miren unos contrastes que podemos encontrar aquí. Jesús es el verdadero pastor de los redimidos. Aunque en Samuel dice en el verso 2 del capítulo 5, ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y es más, y el Señor te dijo a ti, David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Pero eso es una sombra de lo que va a ser el mejor y verdadero rey, que es Cristo. Cristo es el único y verdadero y mejor pastor de los redimidos, el único que puede guiarnos en nuestra salida y entrada, el verdadero príncipe de Israel. Mira el contraste. Para el día de la consagración de David como rey de la nación de Israel, hubo óleo de alegría, celebración, festejos. Toda la nación, como lo leímos al principio, todo Israel, había alegría en todo Israel. El Espíritu de Dios vino sobre David por el resto de sus días y de una manera poderosa el día en que el profeta Samuel lo ungió en medio de sus hermanos como rey sobre Israel. Asombroso eso, ¿no? Cuántas cosas, cuántos detalles en la persona de David que son sombra de Jesús. El día que es ungido como rey en la casa de su padre Isaí, dice la Escritura, el Espíritu de Dios vino sobre él de manera poderosa. ¿A qué le suena a usted parecido? ¿No es a Cristo que puede decir de él mismo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido? Son sombras apenas. David es apenas una imagen borrosa de lo que va a ser perfecto en la persona de Cristo. David reinó 7 años en Hebrón y luego solo pudo reinar 33 años en Jerusalén para después morir. Pero Jesús se entregó en una cruz a los 33 años para establecer el nuevo pacto en su sangre con aquellos que él amó, por su iglesia, a quien él sí puede decir para siempre, hueso y carne mía eres tú, iglesia. Te estoy comprando a precio de sangre. Nuestra unión será firme, estable y para siempre. En Mateo 26 hasta el 29, Jesús está con sus discípulos y él les dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, y antes de leer lo que sigue, recuerde, cuando David va a ser establecido como rey sobre todas las tribus de Israel, hubo mucha comida, hubo abundancia de comida, celebraron, festejaron, se alegraron mucho. Aquí hay una reunión pequeña, de un pequeño grupo de seguidores, de discípulos de Jesús. Él está sentado con ellos, toma el pan, lo bendice y lo parte y se los da a ellos. ¿Y qué les dice? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Nota una diferencia? Que David, cuando va a ser establecido rey sobre Israel, puede darle de comer al pueblo mucho pan, muchas tortas de harina había para comer ese día. ¿Ok? Pero cuando Jesús va a establecer este nuevo pacto en su sangre, Él no les da tortas de harina. Él se entrega a sí mismo. Él se da a sí mismo. Él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando luego una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora, dice Jesús, no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo con vosotros. ¿En dónde?
Añada ese nuevo reino. Teníamos el reino venidero desde Abraham hasta David. El reino vacilante desde David hasta la deportación en Babilonia. El reino vacante desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. El reino verdadero desde Cristo hasta el regreso de Cristo. Y a partir de su regreso viene el reino de mi Padre. Maravilloso eso. ¿Y qué hace su pueblo entonces? ¿Qué hace la iglesia mientras el novio regresa? La iglesia, el pueblo de Dios, canta la misma melodía. Permanece en armonía. El Salmo dice: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué hacemos mientras Cristo vuelve? Mientras Cristo regresa, cantamos la misma canción. Esperamos lo mismo ansiosamente. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de ¿quiénes? De los que ansiosamente le esperan. En eso estamos de acuerdo. Esperamos por Cristo. Deseamos su venida. Por eso esta comunión es cuán buena y cuán agradable. Por eso esta comunión es deliciosa. Porque se trata de un mismo pan que compartimos. Cuando partimos el pan en la cena del Señor esta noche, anunciamos, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Al mismo tiempo estamos deseando su regreso. Le estamos diciendo a Jesús esta noche: esperamos por ti. Esperamos por ti. Un mismo amor es el que nos une. Una misma persona la que nos ha redimido y quien ha hecho un pacto eterno de amor con nosotros. Recuerde que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey, a David, en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos delante del Señor y lo ungieron como rey. Mis hermanos, esta comunión de los cristianos, esta comunión de los creyentes en la iglesia hoy, es buena, es agradable, es deliciosa en gran manera, porque nos une un mejor y verdadero Rey, que ha hecho con nosotros un pacto eterno de amor. Tan firme es ese pacto que Romanos 8, del 38 al 39, dice esta idea resumida en una sola frase: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día, estos ancianos del segundo libro de Samuel 5 se tuvieron que despedir de David. Un día fueron muriendo uno por uno y ya no estaban más juntos. Pero nosotros sabemos que un día Él regresará y nos levantará, nos resucitará a todos nosotros, a los que le esperan ansiosamente. Y otra vez estaremos reunidos, los ancianos de Hebrón, David, los discípulos en el aposento alto, ustedes y yo. Cristo estará ahí, el mejor y verdadero Rey, junto a nosotros para sentarse a la mesa de nuevo y tomar otra vez esta copa. Amén. Qué cosa maravillosa es cuando los hermanos viven juntos de manera armónica.
Hay un ecumenismo que no se funda en organizaciones ni se impone desde afuera, sino que esta es una unidad que crece de la comunidad del Espíritu y la fe. Esta es una marca distintiva de los creyentes en la santidad, y Jesús pidió por esta unidad. Jesús dijo en Juan 17 al 23, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está pidiendo Jesús por nosotros, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados otra vez en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que la base de esta armoniosa comunión es un reino inconmovible. En segundo lugar, la comunión viene de la cabeza de nuestro sumo sacerdote. Viene de arriba para abajo. Como dice el verso 2, dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Óleo precioso está apuntando al ministerio precioso del Espíritu Santo, como en Pentecostés. ¿Cómo estaban los discípulos en Pentecostés? Unánimes, juntos. Y entonces descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, en nuevos idiomas, y entonces proclamaron las maravillas del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, y muchos se convirtieron ese día. Allí envió el Señor bendición y vida eterna. Óleo precioso. La palabra cabeza en ese texto, cuando dice es como el óleo precioso sobre la cabeza, la palabra cabeza ahí en ese salmo es principio, comienzo, origen. Jesús es el principio de todas las cosas. Es la cabeza, es el comienzo, el origen de todas las cosas. Y está haciendo referencia también esta expresión antiguo testamentaria, el óleo precioso sobre la cabeza, y se refiere a la barba y luego la barba de Aarón, está haciendo referencia al óleo del ungimiento que se derramó sobre Aarón en su consagración. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículos 22 en adelante. Éxodo 30, 22. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500 ciclos, de canela aromática la mitad 250, y de caña aromática 250, de casia 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelero y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será ¿qué? Santificado. Y ahora mire lo que dice el 30. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. El aceite de oliva
era perfumado por medio de todas estas especias y hierbas aromáticas como mirra, cálamo, canela y otras. Este óleo es un símbolo profundo que evoca las fragantes bendiciones del Espíritu Santo, quien corona la unidad de los creyentes en la iglesia, como lo hemos visto anteriormente. Más de estos contrastes, David fue ungido con óleo de alegría para ser establecido como rey sobre Israel por 40 años. Pero escuche, Jesús fue ungido con óleo precioso como sumo sacerdote para ofrecerse él mismo como ofrenda expiatoria por su pueblo. La diferencia entre estas dos unciones es que David es ungido como un rey de un reino temporal. Y Jesús es ungido como sumo sacerdote y como rey, como Mesías, ungido para morir. Pero sobre un reino que permanece para siempre. ¿Por qué decimos óleo precioso? Porque el Salmo dice en la versión de las Américas que este es un óleo precioso, porque es un perfume agradable. La mezcla de todas estas especias arrojaba un aroma, un perfume agradable que no solamente disfrutaba el sumo sacerdote, sino que también disfrutaban todos los que estaban cerca de él. En el Antiguo Testamento hay una cita bíblica que quiero compartir, pero que no vamos a leer. Usted la va a mirar en su casa. Levítico capítulo 8, versículos 30 a 35. Levítico 8, 30 a 35. En el Antiguo Testamento, cuando se ungía a los sumos sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les ordenaba permanecer 7 días afuera de la puerta del tabernáculo, bañados en el aceite de la unción, por el óleo precioso de la consagración. Y dice la tradición oral hebrea que el sumo sacerdote les decía a los ungidos, no solo que debían permanecer 7 días afuera de la puerta del tabernáculo, al calor del día y al frío de la noche, bañados en ese aceite. El sumo sacerdote le decía a los que acababan de ser consagrados para el ministerio, les decía, si no soportas el dolor de la unción, no estás listo para el peso de su gloria. Cuando David fue ungido rey por Samuel, David no sabía lo dolorosos que serían los años siguientes, antes de poderse sentar como rey sobre la nación, en un trono. Y cuando Jesús nació en Belén, ya había sido ungido como Mesías, consagrado como Mesías. Mesaya es la palabra, el ungido para morir en una cruz. Cristo sabe acerca del dolor que debe soportar, que es un dolor insoportable, al punto en que en el huerto Él está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús soportó el dolor de ser ungido como Mesías para de nuevo estar en la gloria con el Padre y para llevarnos y que participemos con Él de esa gloria eterna. Mire cómo Él lo expresa en esa petición, en esa oración de Juan 17, 24. Él le ruega al Padre. Él sabe que tienen que sufrir. Él tiene su corazón listo. Él dice, mi corazón está dispuesto a sufrir este dolor. Porque Él quiere esto. Él dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Esa comunión, dice el Salmo 133, esa comunión, esa armonía de los hermanos, en el verso 2 dice, es como el óleo precioso. Y es hermosa, es agradable, es buena porque está basada en Cristo. El mejor y verdadero sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Hebreos 8, 6 en adelante hasta el 12. Pero ahora, dice el texto, ahora, Él, Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Aló? ¿Se acuerdan que el rey David hizo un pacto con esta gente? Y ahora fue anunciado que Dios establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta comunión es como óleo precioso. Esta noche hay aroma, hay fragancia deliciosa, agradable, buena, porque es Cristo nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En tercer lugar, Dios envía a esta comunión bendición y vida eterna. Primero, hemos dicho que la base de esta excelente comunión es un reino inconmovible, un rey y un reino inconmovible. En segundo lugar, la comunión viene de la cabeza de nuestro sumo sacerdote. Y por último, Dios envía a esta comunión bendición y vida eterna. El versículo 3 del Salmo 133 nos dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Rocío. Dicen los eruditos que es rocío en este salmo la figura que usa como una metáfora que está usando el autor, porque el rocío para ellos en ese tiempo era un emblema, era un símbolo de las bendiciones divinas, porque bajaba del cielo sin hacer ruido. Y esto llama mucho la atención. ¿Sabía usted que es rocío la figura que usa el salmista, el rey David, para hablar de esta bendición, de la comunión, de la unidad de su pueblo? Porque la verdadera bendición la envía Dios del cielo y no hace ruido. No hace aspavientos. O usted ve que el rocío se anuncia en las mañanas con truenos y relámpagos. Calladito, desciende sobre la tierra.
y bendice la tierra. Así es la bendición de Dios. Es silenciosa. Y luego dice, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Bendición es un tratado de paz, es un regalo que Dios hace, es una riqueza que nadie más puede dar. Mis hermanos, el monte Hermón estaba ubicado en la frontera norte de Israel. Dicen los estudiosos que tiene sus cumbres heladas gran parte del año. De mañana, uno de los efectos inmediatos de esas nieves es el rocío que envía hacia el sur, que sería imposible literalmente que llegara 300 kilómetros abajo hacia el sur, en Sión, haciendo referencia a la ciudad de Jerusalén. Entonces también es una metáfora lo que está usando David aquí. Cuando él dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, es una figura, es una metáfora, es poesía. Él está diciendo la unidad de los hermanos es hermosa, es agradable, se parece a esto. Imagínense que desde el monte de Hermón viniera el rocío y cayera sobre Jerusalén, 300 kilómetros abajo. Es imposible que suceda eso. Solo podría hacerse con un milagro. Así es la unidad de los hermanos, milagrosa. ¿Qué nos puede unir esta noche? El milagro del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso nos une esta noche. Es imposible que ese rocío llegara hasta Jerusalén, y por eso, a propósito, David, es increíble, David no era un tonto. Alguien puede decir, esos reyes de la antigüedad eran unos tontos, no sabían ni leer, eran unos iletrados, eran unos burros. ¡Wow! Además de que es ungido por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos aquí a un poeta. ¡Qué metáfora! Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Su significado, evidentemente, es subrayar el carácter refrescante, renovador de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. La más grande bendición aquí no es la unidad en sí misma. La más grande bendición aquí es la vida eterna. Tanto para los creyentes como para los demás. ¿De dónde surge esta bendición, esta vida que es para siempre? De la unidad de los hermanos. Juan capítulo 17, 22 y 23. Leemos nuevamente. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí, dice Jesús. Esto es bendición y vida para siempre, y solo a través de la sangre de Cristo pudo ser hecho. Unir gente diferente, pueblos que estaban separados, gente que estaba separada, y sentarlos en una misma mesa y que tengan en la mesa del Señor excelente comunión. En conclusión, hemos dicho, número uno, que la base de esta excelente comunión es un reino y un rey inconmovibles. Número dos, la comunión viene de la cabeza de nuestro sumo sacerdote, Jesús. Y número tres, Dios envía a esa comunión, sobre esa comunión, Dios envía bendición y vida eterna. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 12. Y mire cómo lo pone Pablo. Las palabras
como describe esta unidad el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14 y luego 26 y 27. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Sí ve la importancia del Espíritu Santo en esto? Si no es por el Espíritu, no podemos ser bautizados en un solo cuerpo. Ahora dice, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, vaya al verso 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Como dicen en Dominicana, ¿hace sentido para ustedes? Mirad cuán bueno, dice la Reina María, y delicioso es habitar los hermanos juntos en el mundo. Se trata de esto. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Cuán bueno y delicioso es eso. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Por qué? Porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Esa unidad es hermosa, es deliciosa, es agradable, como dice el salmista, y se parece al rocío de Hermón, que viene hasta el monte de Sión. Se ve imposible, pero el Espíritu de Dios lo hace posible. Acercar a los que estaban lejos, bendecirlos, impartir, mandar sobre ellos vida eterna. Esta noche yo quiero anunciar, solamente esta noche vamos a anunciar, porque oficialmente lo vamos a hacer en reunión de membresía de este domingo en 8. Teníamos reunión de membresía este domingo, pero la vamos a hacer el siguiente domingo. Pero hoy vamos a anunciar y vamos a orar por esto. La bienvenida nuevamente a la membresía de la iglesia a nuestro hermano Andrés Tobar. Todos sufrimos con él y su familia durante el periodo de la prueba. Y hoy todos nos regocijamos con él porque la cabeza de este cuerpo, que es Cristo, ha hecho descender su rocío. Y el rocío da vida. Y vida eterna. Y el rocío bendice. Esa unción de este sumo sacerdote, que es Cristo, baja hasta el borde de las vestiduras, cubre todo el cuerpo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y hoy nos regocijamos porque la cabeza de este cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, ha restaurado poderosamente a la excelente comunión con los santos a nuestro hermano. Todos hemos visto el testimonio, el fruto, las evidencias de que Dios realmente le ha transformado y restaurado, y le ha sanado y le ha bendecido. Así que yo quiero invitarlo esta noche aquí adelante para que hagamos una oración juntos por él, por su esposa.
esposa, que venga con su esposa y con sus hijos